tardes, bienvenidos a Agenda Mol TV. Hoy, como los miércoles, tradicionalmente tenemos un día de perfil, un día en donde vamos a conversar en profundidad con alguien que ha destacado, con una trayectoria increíble, incluso ha sido denominado en los últimos días como figura fundamental de la música chilena. Estamos junto al músico y cantautor chileno Eduardo Gatti. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Hola Bárbara, bien, gracias aquí con este calorcito de hoy. Bueno, con estos días raros, a veces fríos, a veces más intensos, cuéntenos cómo le ha ido en estos periodos tan convulsionados. Ya teníamos antes un estallido social, una pandemia que se ha extendido prácticamente todo este año. ¿Cómo lo está viviendo tanto usted como en general la industria de la música en Chile? Bueno, son tiempos muy difíciles para todos los músicos, los artistas en general, porque para nosotros esto empezó antes, no empezó en la pandemia, empezó a partir del 19-20 de octubre. Entonces, realmente ya vamos a cumplir, digamos, llevamos más de un año en una situación muy irregular en cuanto a trabajo se refiere, ¿no? Algunas cositas online de repente, cosas así, pero la verdad es que es un verdadero azote este asunto, para toda no solamente para los músicos y los artistas, sino que también para todo lo que rodea eh, nuestro quehacer, ¿no? Estoy hablando de iluminadores, gente de sonido, productores, en fin, ¿no? Hay una cantidad, hay miles de personas que están alrededor de todo lo que es el espectáculo en general. Claro, y por tanto lo que usted menciona, porque en general uno siempre tiende a pensar en el artista, pero el equipo que está detrás es infinito. Y pensando en los espectáculos masivos, la gente que trabaja directa e indirectamente es mucha la que en este caso ha estado por casi un año ya pasándolo muy mal. Así es, así es. Así que, bueno, no son tiempos muy felices, pero bueno, hay que ya poner buena cara y darle buena cara al tiempo nomás, como venga, ¿no? Y en el caso suyo, ¿se ha adaptado? Que ¿Ha buscado algunas cosas distintas? Algunos han hecho conciertos virtuales, buscando nuevos formatos para poder enfrentar esto que ya nos ha acompañado tanto tiempo. Sí, yo hice dos conciertos virtuales importantes, uno fue en agosto, con Arena Virtual, que salió muy bien, muy buen sonido, espectacular, digamos. Se hizo en otro lugar, pero sin público, obviamente. Y, y también con la Corporación Cultural de Vitacura, que hicimos también un recital en la Sala Vitacura, ahí en el Parque Bicentenario, pero también sin público, obviamente. Y esas han sido como las dos actividades online, digamos. Y es muy raro, porque usted, o sea, en toda la trayectoria, en décadas, esto de tocar frente a una cámara sin público debe ser muy extraño. Yo pensé que era más extraño, la verdad es ¿Ah, que no sí? es tan extraño. Te voy a decir por qué, porque en el fondo yo termino una canción, eh, doy un pequeño tiempito nomás, porque como no hay aplausos, tampoco voy a dejar ese silencio. Y inmediatamente, antes de ir a la próxima canción, cuento un poco la historia de la canción, ¿te fijas? Entonces, tengo ahí tema, tengo puedo ocupar ese espacio, ¿no? Puedo ocuparlo de forma más bien relajada. Lo que sí encuentro que es muy difícil en este tipo de sets es el humor. Para los Claro. humoristas debe ser muy difícil, realmente. Ahora, lo que usted dice, claro, probablemente para la persona que lo está viendo no es raro porque usted llena todo el espacio y las historias que puede contar, me imagino, son también muy interesantes y entretenidas, pero la retroalimentación del público es la que le falta a usted. Sí, por supuesto. Es que, Mm. bueno, es que eso es, ahí está la magia, ¿no? Ahí está la magia y eso es lo que hace que uno se sienta de repente tocando a 10 centímetros del suelo, ¿no? Cuando está la gente escuchando, participando, en fin, es un silencio totalmente distinto, obviamente, y es maravilloso. Y por supuesto que se echa de menos mucho y echo de menos además, no sé, viajar, porque en este trabajo, bueno, todos los fines de semana o estaba
estaba, qué sé yo, en La Serena, o estaba en Copiapó, o estaba en Talca, o estaba en Concepción, o más al sur, o más al norte incluso, y eso se acabó, ¿no? Se acabó. A lo más en todo este tiempo, con mi mujer hemos hecho un viaje a la costa, ¿no? Eso ha sido todo. Ahora uno viaja por el mundo virtualmente solamente. Ahora, volvamos atrás. ¿Cómo empezó toda su carrera? ¿Cómo partió esta gusto, esta pasión por la música? Bueno, partió muy temprano, muy temprano. Yo tenía 8 o 9 años más o menos cuando decidí ser músico, cosa que era un poquito atípica porque generalmente los niños a esa edad queremos ser bomberos, y yo, no sé. Pero yo quería ser músico. Me había fascinado la música. Empecé con la fascinación con la música clásica. Y, mm, Bueno, y para que un niño le guste la música estudié, clásica, estudié para que un niño le guste la música clásica tiene que haber un ambiente familiar o tiene que ser una pasión de los padres también, ¿o no? ¿Cómo surge eso? sí, sí, principalmente en la casa de mis abuelos, ¿no? Ahí había siempre música clásica. Y un día mi abuela me invitó a escuchar una obra de Beethoven, la novena sinfonía de Beethoven, pensando que yo me iba a quedar dormido con esa música. Y la escuché entera. Y cuando terminó, le dije, nunca había escuchado algo tan lindo, ¿no? Eh, en las palabras del niño. Y ella ahí como que le llamó la atención y después me empezó a comprar discos y yo le pedía, era bien raro porque íbamos a una tienda de discos y pedíamos, qué sé yo, otra sinfonía de Beethoven, la sexta. Y, eh, y, y el vendedor le hablaba todo el tiempo a mi abuela, y mi abuela le decía al vendedor, no me hable a mí, háblele a él, porque él que, es el que quiere el disco. Entonces pasaban esas cosas. Y ahí estudié acordeón un tiempo, después estudié piano y finalmente me encontré con la guitarra, de haber sido a los 14 años más o menos. Y ahí no la solté más. ¿Y cómo es ese paso? Porque una cosa es la pasión por la música y otra ya es dedicarse profesionalmente a eso, dedicarse toda la vida. Bueno, es bien difícil, la verdad es un camino, este es un camino muy difícil, muy difícil. A mí me costó, pero décadas, digamos, poder vivir de la música. Antes era sobrevivir de la música todo el tiempo. Y la verdad es que es un camino complicado, pero vale la pena. Vale la pena, me di cuenta al final que valía la pena. Eh, Nunca dejé de hacer música, salvo en tiempos difíciles, digamos, el tiempo de la dictadura, que ahí lo que hice fue, tuve que hacer cosas como vender pescado y vender anteojos y, en fin, las cosas más raras, arreglar tocadiscos, eh, puras cosas que no había hecho nunca y que no sé tampoco cómo las hice. Yo no sé cómo reparé un tocadisco, tampoco sé cómo reparé un refrigerador, pero lo hice, lo logré. Ahora, desde el minuto que usted dice, porque esto se fue dando o decide, ¿sabes qué? Este va a ser mi camino. Pensando porque uno tradicionalmente está al colegio y después cuando tiene que decidir qué hacer, normalmente o estudia algo o se dedica en ese momento. ¿Cuándo fue esa decisión? ¿Cómo fue el apoyo de la familia también? ¿Fue tocante que El tener apoyo esa de mi familia? familia, el apoyo de mi familia fue siempre total. Me apoyaron mucho y eso yo lo agradezco siempre. Eh, y el asunto ya profesional vino cuando yo salí del colegio el año 67 y el 68, en enero del 68, firmamos un contrato con un grupo que teníamos, se llamaba The Apparition, un nombre muy chileno. Eh, Firmamos un contrato con el sello EMI. Nos escucharon del sello EMI, les gustó mucho lo que hacíamos y grabamos ahí dos canciones, dos composiciones originales. Pero después grabamos un cover con RCA Víctor. El segundo single fue con RCA Víctor y grabamos un cover de la canción When a Man Loves a Woman, que es muy conocida. Y, eh, pero esa canción recién había salido. En Chile no se conocía. Y hicimos una versión en castellano de esa canción y tuvimos mucho éxito. Así que aparecíamos en la revista Ritmo, qué sé yo, que era como la revista así de toda la gente joven y de la música que había en ese tiempo. Y nos fue muy bien. Así que eso, bueno,
me dio también el coraje como para sentirme más seguro conmigo mismo de que estaba en el camino correcto. Ahora, en esos tiempos, ¿cómo era, a diferencia de ahora, por ejemplo, ahora tenemos redes sociales, Instagram, de alguna manera hay muchos más canales para hacerse conocido o para poder llegar a la gente de forma más directa? En ese tiempo me imagino que era mucho más difícil, o dependían de un sello, dependían de algún medio que los difundiera. Absolutamente. Es decir, la única forma que tú tenías de poder publicar tu música o que la gente la pudiera escuchar era a través de grabar en un sello, porque los sellos eran los que tenían además los estudios de grabación. Los estudios de grabación eran muy sofisticados y muy caros, en ese tiempo carísimos. Nadie tenía un estudio de grabación en su casa, no existía eso. Entonces la única forma era llegar al disco, ¿no? Y una vez que tú llegabas al disco, la difusión también no era como hoy, que hay redes sociales, que hay mil cosas. La difusión era la radio, principalmente. Y la radio siempre estaba ávida de tener novedades, ¿no? Entonces, se daba el caso de que si el disco, por ejemplo, le gustaba a la radio o al programador de la radio, te lo podían tocar, qué sé yo, 8 veces al día, 10 veces al día, ¿no? Y eso le daba una promoción enorme a la música. Y grabar un disco era como un premio en el fondo, era como el premio del trabajo, digamos, era un logro, ¿no? Era un verdadero logro, porque era, como te digo, era la única forma en que tenías para poder darte a conocer. Claro, pero de ahí ese el trabajo previo, como dice, ya ser un poco conocido o haber tenido esos méritos para poder llegar a eso y ser difundido en la radio. Ahora, una vez que tenías este grupo, ¿cómo definían el estilo? Por ejemplo, ¿qué música quería tocar? ¿Usted partió, le gustaba la música clásica cuando chico? ¿Cómo fue evolucionando después eso? Ah, no, 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 pero la música clásica yo en este caso la dejé de lado. No, pues le gustaba, No pero quise claro, pero dedicarme a la música. no, por supuesto, Me gustaba, pero pero no quise dedicarme. Cuando aparecieron los Beatles y aparecieron los Rolling Stones, apareció Bob Dylan y apareció toda esa camada de gente, para mí, digamos, la música popular se puso en primer orden, inmediatamente. Y por lo tanto, eso era lo que quería hacer. ¿Te fijas? Entonces, no hubo mayor conflicto con eso. Y con el grupo Apparition, acuérdate, teníamos 18 años, hacíamos más que nada covers, ¿no? O sea, canciones conocidas de otra gente. Poníamos en el lado B, generalmente, alguna composición de nosotros, pero principalmente covers y muchos temas en inglés. ¿Mm? Hasta los Blobs, que eso fue allá a los 20 años, en los Blobs sí encontramos ya como de alguna forma nuestro camino, nuestro sendero, ¿no? ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese cambio de Apparition a los Blobs? Bueno, los Apparitions se terminaron porque todos mis compañeros entraron a la universidad, así que hasta ahí llegó el grupo. Yo seguía adelante con la música, me fui a Europa eh, y estuve en Europa como 9 meses. Y a la vuelta de ese viaje me incorporé al grupo Los Blobs, con quienes habíamos estado ya un verano tocando juntos. Y me parecía a mí que el enfoque que ellos tenían de la música era muy rico, muy interesante. Así que cuando volví a Europa me integré al grupo y bueno, de ahí grabamos nuestro primer LP y el resto de historia, ¿no? Bueno, y ahí obviamente, como dice usted, tenía mucha influencia de estos grupos, ya lo decía, los Rolling Stones, los Beatles, que querían de alguna manera hacer como una versión criolla de una cosa así. Había mucho, ¿cómo era el ambiente acá en la música? ¿Qué se escuchaba? ¿Cuál era el entorno en el que ustedes se desarrollaron en ese momento? No, no, porque ya con los Blobs había un movimiento ya que estaba surgiendo bien importante. Eh, Habían grupos como Congreso, como los Jaivas, con Mm. quienes nos conocimos y nos hicimos muy amigos, que estaban también en una búsqueda de un lenguaje propio, ¿no? Y eso es lo que nosotros estábamos buscando, no queríamos ser una copia, ya no, ya a los 18 estaba bien, pero a los 20 ya no. Teníamos ganas de hacer lo nuestro, ¿no? Y cada uno de estos grupos que te nombré, incluidos nosotros los Blobs, eh, empezamos justamente a buscar nuestro propio camino. Claro, cosa que se fue desarrollando, como dice usted, en un entorno con otros grupos. ¿En qué minuto da el paso a ser solista?
Eso fue ya después de bastante tiempo, que nosotros los blogs comenzamos en el 70 y distintas formaciones, primero éramos 5, después fuimos 2, después fuimos 3, hasta febrero del 81. En febrero del 81 se termina el grupo después de una gira a Canadá y México y ¿Y por qué ahí yo se termina? empecé. ¿Mm? ¿Por qué se termina si tuvieron una carrera exitosa, incluso estaban de alguna manera internacionalizando? Mira, éxito no significa, digamos, que la parte económica también sea igual. Y la Mm. verdad es que tuvimos muchos problemas. Tuvimos una gira muy agotadora, esta de Canadá y México, donde también tuvimos muchos problemas. Gente que no pagó y, en fin, unas cosas bastante horribles. Y eso desgastó mucho al grupo. Y algunos se quedaron allá. Yo me volví a Chile y me volví solo y con el grupo disuelto, porque no tenía sentido. Y ahí fue cuando empecé, ya en marzo del 81, empecé como solista a planificar mi primer disco, que salió el año 82, ¿no? Ahora, eso también hay una diferencia grande, me imagino, con lo que estamos viendo ahora. Grupos de su época que fueron tremendamente exitosos de las décadas posteriores, no lograron el éxito económico que uno puede ver ahora en periodos mucho más acotados incluso. Que como dice usted, la fama no implica necesariamente que hayan tenido un éxito tremendo económicamente como uno se imagina con los tiempos actuales. No, pero bueno, claro, claro. Además que tú tienes que pensar que estamos en Chile, pues es un mercado de Chiquitito. 15 millones, un poquito, bueno, más ahora, un poquito más. Pero eso digamos, en Estados Unidos, eso no, no sé, a veces una provincia con suerte. Entonces, obviamente que la parte económica es mucho más difícil para un artista chileno que para un artista norteamericano o europeo. Además, ellos tienen, de alguna forma, tienen como el sello, ¿no es cierto?, de la música popular muy fuerte, al punto de que cualquier persona que tenga éxito, ya sea en Estados Unidos o en Europa, inmediatamente tiene un éxito mundial. No pasa eso con Sudamérica. ¿Te fijas? Con Sudamérica es distinto. Lo nuestro es mucho más local. ¿Y en qué minuto llegó Los Momentos? Queremos saber todo. Queremos saber toda la trastienda porque Bueno, yo eso creo fue el año que 70. no ha marcado, yo creo que a todas las generaciones. Eso fue el año 70. Eso fue en este viaje, eh, cuando compuse la música en París, en un invierno crudo, convaleciente de una neumonía, además, porque yo no estaba preparado para un invierno como ese, no tenía idea de lo que era un invierno europeo. Nada Eh, parecido a Chile, por y supuesto. no, nada. Y además fue un invierno muy crudo el de ese año. Y bueno, ahí convaleciente en la cama. eh, Hice los primeros acordes de la canción y la melodía. Y posteriormente, cuando volví a Chile, aquí en Chile, llegando, hice la letra de la canción, ¿no? Pero todo en el año 70. ¿No? Y la grabamos con los blogs en noviembre, octubre, noviembre del mismo año 70. Hay discordia incluso. ¿Qué significa o en qué estaba pensando? ¿Qué significa la letra? O por lo menos qué es lo que usted tenía en la mente de Los Momentos. Hay gente que no la entiende, hay gente que encuentra que es magistral. Cuéntenos la Mira, verdadera historia. ¿Qué hay detrás de Los Momentos? sí, no, o sea, no, yo creo que hay un sentido y mucha gente la entiende. A mí en general no me gusta mucho explicar las canciones, pero sí te puedo decir que el origen de la canción fue, primero que nada, una desilusión amorosa que tuve de un enamoramiento totalmente platónico que no resultó nunca, para nada. Eh, y ¿Ella sabe que fue la musa inspiradora? sí, ella sabe, sí, sí. Y, y lo otro es un sentimiento generacional, que era el sentimiento que tenía yo y no solo, yo creo que interpretaba un poco a todos mis amigos, en fin, y todas mis relaciones, con esa canción, en el sentido de que estábamos viviendo una sociedad, digamos, muy, muy, muy represiva, muy ignorante, de mucha ignorancia, eh, y por lo tanto el resto de la canción se refiere a eso, como un proceso social, ¿te fijas?
Pero claro, parte con tu silueta, va caminando, en el fondo es algo personal, le estoy hablando a alguien, ¿no? Y ese alguien, como te digo, era este amor platónico. Claro, es alguien que iba caminando hacia un lado contrario donde estaba usted. Exactamente. Ahora, nosotros hicimos una nota hace un rato y nos mandaron muchas preguntas, muchas felicitaciones también a usted por su trayectoria. Y una de esas preguntas fue Fernando Paredes y nos dice, si tuviera que hacer un videoclip o un cuadro de los momentos, ¿cuáles serían las imágenes o las escenas clave que usted elegiría para su estrofa, para las 3 estrofas? ¡Ay, qué difícil, porque no soy pintor, po. No soy No, pero él se pintor, refiere a entonces la imagen, a alguna eh, imagen que usted represente esa claro, no, canción. Fernando ahora quiere que además de la música, de la letra, entonces pinte unos cuadros, No, ¿ah? porque dijo que era un De la videoclip. estrofa. No, mira, vamos al asunto. Yo te voy a dar una respuesta que en realidad no tiene nada que ver con lo que me preguntaste, pero sí tiene que ver. Ya. Yo ahí le recomiendo a Fernando que vaya a la exposición 50 momentos, una canción, que está en este momento en el Cultural de Las Condes. Se acaba de abrir, son 50 pintores, nuestros 50 pintores chilenos más conocidos, que hicieron un homenaje a la canción, y están los 50 cuadros expuestos en el Instituto Cultural de Las Condes, una exposición realmente maravillosa. La instalación es fantástica y es enorme porque ocupa los dos pisos completos de la antigua casona del Instituto Cultural de Las Condes. Así que Fernando, te mando para allá, en realidad. Ya, pero estuvo perfecto entonces la pregunta, porque así nos enteramos de esta exposición para ir todos. Ahora, ¿qué le pasa a usted cuando ve que una canción ha trascendido? Yo ya le contaba, o sea, una canción que ha estado en los playlists prácticamente de todo el mundo. Independiente de los estilos de música que nos gusten, ha sido una canción que ha marcado generaciones. ¿Qué le pasa a usted al ver ese legado que va a seguir? Bueno, a mí todavía me sorprende la canción, la verdad es que me sorprende. Yo cuando hice la canción no, no sabía, por mi personalidad, soy bastante introvertido, bastante tímido en general, y no sabía mucho qué hacer con ella, me costó mucho mostrársela al grupo, finalmente la grabamos porque no quedaba otra, porque faltaba una canción, ¿no? Yo la canción no la tenía programada para grabar, todavía. Y entonces a mí no deja de sorprenderme lo que ha ido pasando con la canción, porque la verdad es que tengo que confesar de que yo no hice tampoco un profundo ejercicio intelectual para hacerla, ¿no? Me salió me brotó en forma muy espontánea, en forma muy natural, ¿no? Ya, pero esas son las cosas que realmente llegan sin querer. Ahora, ¿podríamos aprovechar ya que estamos conversando de eso, de escucharla aquí en vivo ahora? Eso, acá vamos a hacer un pedacito aquí como para el recuerdo. Ah, no un Eso. pedacito harto, lo queremos escuchar. Ah, tu silueta va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo, pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos a tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, y el futuro que es cuando grande, ahí murieron ya los momentos, sembraron así su semilla, y tuvimos miedo, temblamos, y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, productos de toda una historia, lo modelan y lo destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados,
se llegan a parar los pelos. Es verdaderamente emocionante escucharlo y queremos darle las gracias también por haberlo hecho aquí, improvisado con nosotros en vivo, en esta forma online como hemos estado acostumbrados este año. Ahora, tenemos No, más por favor, preguntas. muchas gracias a ustedes por esto. Ah, Tenemos otra dime. pregunta. Miren, nos escribe José Antonio, nos pregunta, una excelente compañía su música para acompañar su estudio, fogatas, viajes también. Y le pregunta si está trabajando en algún nuevo disco. Queremos tener Gatti para rato. Le manda un abrazo. Ya, bueno, muchas gracias, Antonio. Sí, estoy trabajando en algunas canciones nuevas. Estoy en eso, tan en ciernes, todavía recién armando ahí estructuritas y cosas. Y además estoy revisando mucho para atrás porque tengo muchas canciones que grabé, pero que no las he tocado prácticamente nunca en vivo. Entonces, estoy revisando todo ese material. Me está ayudando también mi hijo Manuel, que está tocando conmigo. Estamos a dos guitarras y dos voces. Y con las guitarras también estamos armando un tramado, un tejido que sea lo más consistente y lo más entretenido que se pueda. Así que bueno, en eso estoy. Bueno, justamente algunos de los comentarios que nos hacían lectores de Bol tenían que ver también con su hijo, que le mandaban felicitaciones, que gran talento. ¿Y qué pasa a usted después de una tremenda trayectoria y carrera, ver que su hijo lo acompaña en esto también y él está creando sus propios pasos? Bueno, maravilloso, imagínate, pues, maravilloso. O sea, con él tenemos códigos muy parecidos, nos gustan el mismo tipo de música. eh, tenemos en ese sentido somos muy compinches, ¿no? Y así que siempre es un agrado tocar con él y poder conversar con él, viajar con él, en fin, ¿no? En ese sentido. Y Manuel no lo debiera decir yo, pero la verdad es que es un muy buen músico, es un muy buen guitarrista. Un honor entonces para usted también poder compartir su pasión con su hijo. Eduardo, muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado. Le felicitamos por su trayectoria. Ya lo decíamos, lo han denominado recientemente como un esencial, una figura fundamental de la música chilena y esperamos que siga deleitándonos con su música para rato. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a Emol TV por este contacto y esta oportunidad de poder de alguna forma interactuar, ya que estamos todos tan encerrados. Así que gracias una vez más y bueno, todo lo mejor para todos. Ya, pues están todos invitados entonces a seguirlo porque, tal como si ustedes tenemos para rato, se vienen nuevos conciertos, vamos a estar atentos a cuando presente su nuevo material también, Eduardo. Muchas gracias y también muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros aquí en emol.com.